El día que se anuncia las modificaciones y los beneficios, los nuevos beneficios para tarjeta Argenta, se habló también de inclusión social, de una segunda etapa de inclusión social a través de la moratoria previsional, la ampliación de moratoria previsional. Tengamos en cuenta que en la primera etapa de este programa de inclusión social se jubilaron a través de moratoria previsional más de 2,5 millones de personas. En esta segunda etapa, según se dijo en el anuncio, ya se va otorgando la jubilación 450.000. Esto vamos a recordar, esta moratoria se amplió en septiembre del año 2014, permite jubilarse a todas aquellas mujeres que tengan cumplido 60 años, hombres con 65 años, teniendo pocos aportes o no teniendo aportes, pueden entrar en una moratoria hasta 60 meses que se descuenta a través del beneficio de jubilación. ¿Cuál es la diferencia de esta moratoria a las anteriores? Que esta moratoria, las cuotas, las 60 cuotas, se van incrementando, se van indexando de acuerdo a cómo se incrementa las jubilaciones y pensiones por ley de movilidad. Y además es más estricta en cuanto al tema de requisitos. Está todo condicionado al grado de vulnerabilidad que tiene la persona que solicita y además la capacidad de ingreso que tiene. Cada vez que se habla de moratoria previsional, en esta segunda etapa, y también ocurrió en la primera, comienzan las voces a favor o en contra. Se habla en muchos casos de injusticia, se habla en muchos casos de exclusión, que no corresponde. Bueno, yo lo que creo que esto no pasa por un tema de justicia o no. Creo que todo lo que tiene que ver con inclusión es justo. Independientemente que uno esté de acuerdo o no si una persona se jubila con aportes o sin aportes. Yo lo que creo es que se debería utilizar el término desequilibrio. Es justo siempre la inclusión. Ahora, cuando se incluye a determinados sectores, pero a otros no se los incluye, o no se atienden sus reclamos, o no se dan respuestas a esos reclamos, yo diría que ahí es donde se produce el desequilibrio. Vamos a hablar de dos reclamos, de dos sectores sociales que vienen reclamando y que tiene que ver con esta parte, creo yo, del desequilibrio. Está con nosotros Hugo Daives, quien ya ha estado en el programa, es titular del Movimiento de Trabajadores Desocupados con más de 30 años de aportes, y está Marcos Wollman, quien es secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a usted. Las dos cuestiones fueron tema durante esta semana. Marcos, se llevó a cabo la marcha 1200 el día miércoles frente al Congreso Nacional. Ustedes piden la suba, el aumento de los saberes mínimos que se equiparen con el salario mínimo vital y móvil, y ustedes, Hugo, siguen reclamando. Sí. Siguen reclamando por un proyecto que sigue sin tratarse. Exactamente. Jubilación anticipada por desempleo. Sí. Bueno, los escuchamos a los dos. Marcos. Respetamos el tiempo de lucha. El tiempo de lucha, ya lo creo. Bueno, el viernes 8 de abril se cumplieron 1200 miércoles. Esto se realizó con un contenido y una forma. Podemos decir que en estos 1200 miércoles estaba muy relacionado el contenido de la lucha por la cual estamos nosotros planteando en este momento con la forma, porque fue un momento de encuentro de los niños con los abuelos. En un momento se encontraron los abuelos bailando, que es el grupo del Hospital Francés, con los niños que venían de Chepibe, y se juntaron e inclusive se hizo hasta un juego en común. Estamos viendo imágenes de los abuelos con los chicos. Es una imagen muy expresiva de la situación actual, porque el contenido de nuestra lucha, esto comienza hace 23 años atrás, comienza con esa gran lucha contra la privatización de las jubilaciones y pensiones. Que después se produce. Que después se produce, se avanza con y eso. Que toda esta lucha, todo el tiempo fue de lucha contra la privatización, contra el negociado de las AFJP. Y hoy, para ubicar bien lo que decías, Clara,
totalmente de acuerdo con el planteo que hacías anteriormente acerca de la moratoria y demás. Decir que nosotros hemos acordado, como hemos presentado 3 proyectos de ley, y estos proyectos de ley ni siquiera se tratan en las comisiones respectivas. Claro, porque vamos a decir lo siguiente, Marcos, ustedes están pidiendo aumentos de los saberes mínimos, que los saberes mínimos se equiparen al salario mínimo vital y móvil vigente, pero además ustedes han presentado un proyecto propio de reforma de ley previsional que no se trata. Exactamente, nosotros presentamos un proyecto de nueva ley previsional, porque consideramos que las 2 leyes existentes, 24.241, 24.463, son leyes que aún con las reformas que ha tenido dan lugar a las jubilaciones actuales. Nosotros en nuestro proyecto, y que la hemos resumido en 5 puntos, 5 puntos básicos que en este momento fue el elemento principal de esta jornada del 1200 miércoles, la hemos acordado con un grupo de centros de jubilados y federaciones de jubilados. ¿Qué planteamos nosotros? Lo sintetizo en los enfoques de los 5 puntos. Nosotros planteamos que efectivamente el haber mínimo jubilatorio no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. Hoy el salario mínimo vital y móvil en 4.716 pesos. Y el haber mínimo jubilatorio de bolsillo, deducido el porcentaje para la obra social, es de 3.707 pesos. Si el salario mínimo vital y móvil es de acuerdo a la ley, lo mínimo indispensable para la subsistencia de un trabajador, el trabajador jubilado no puede estar por debajo de eso, aún diciendo lo siguiente: el salario mínimo vital y móvil actual no es el que refleja la realidad de la subsistencia de un trabajador. Por eso hoy tanto los sindicatos, las centrales sindicales, están planteando nuevamente que se reúna rápidamente el Consejo del Salario, la productividad y el trabajo para poder realmente actualizar ese salario mínimo vital y móvil. Nosotros decimos que el haber mínimo jubilatorio hoy está por debajo del salario mínimo vital y móvil, pero aún más por debajo de lo que es la canasta básica de un adulto mayor, que en los programas hemos reflejado acá, que la determina la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, con el doctor Semino, que estaba en el mes de noviembre 3.000 pesos por debajo de la canasta básica. Exactamente, con una canasta básica que no. Marcos, antes de que me siga contando los puntos restantes, me gustaría hablar con Hugo y decirles, bueno, ustedes son parte de los reclamos que parece que están en el silencio total, las respuestas. Cuando ustedes escuchan, ven hablar de moratoria, de inclusión, de esta segunda etapa de moratoria previsional que también fue un éxito, ¿qué sienten? ¿Que se les reaviva la esperanza o se sienten impotentes frente a la no resolución de esta cuestión? En primer caso diríamos, como creo que lo dijiste bien, nosotros no nos oponemos a esta moratoria amplia porque consideramos de que, bueno, todo lo que hace a la inclusión social, asumiendo de que una persona en determinada edad tiene que haber trabajado, ya sea porque no tuvo aportes, inclusive por el trabajo de ama de casa, que para nosotros es muy valorado, eso lo dejamos en claro, o sea que no actuamos, digamos, comparativamente, actuamos por lo que nosotros, diríamos, hemos hecho. Nosotros hemos cumplido con la ley y con creces. 30 años. Han pagado los 30 años de aporte. 30, al sistema 35 el dinero entró y hasta 40. Exactamente. Sí, entonces, el ser ignorados, que es lo que más nos duele cuando se habla de inclusión social, cuando se habla a lo mejor de otorgar, como nos parece justo, la jubilación número 450.000 a través de la moratoria, nosotros no tenemos ni una en consideración de proyectos que están cajoneados desde hace más de 7 años en el Congreso. Cuando uno habla, insiste, ustedes insisten sobre la vuelta a la implementación de la jubilación anticipada, ¿quieren eso o preferirían poder insertarse nuevamente en el mercado laboral? Nosotros primero siempre lo decimos, venimos de cultura de trabajo. O sea, si todos trabajamos y aportamos más de 30 años, querríamos trabajar. Pasa que el mercado nos excluye. Entonces, en general nosotros vivimos, diríamos, del empleo informal, o sea, haciendo changas, como lo he expresado más de una vez, en el caso particular mío, vendiendo en la calle, compañeros que trabajan en tareas de remis. Usted ya está jubilado.
¿O tampoco? No, yo no se ha tampoco. jubilado. No. Perfecto. Una pregunta hago. El tema